La copa se me resbaló un poco entre los dedos cuando vi el gesto. Todo ocurrió en un segundo, que se estiró como una eternidad. Mi yerno pasó detrás de la silla de mi hija, le tiró del cabello con un movimiento brusco hacia atrás, y ella soltó un gemido ahogado, los ojos llenos de lágrimas. Antes de que yo pudiera ponerme de pie, el padre de él estalló en una carcajada áspera y aplaudió 2 veces con lentitud, como si hubiera presenciado un espectáculo digno de premio. «Así es», dijo con voz grave. «Ella tiene que saber su lugar». Mi hija bajó la cabeza en silencio, mordiendo los labios para no llorar, y yo sentí algo romperse dentro de mí con un crujido seco. Estábamos sentados alrededor de la mesa larga del comedor, esa que apenas usaban para ocasiones importantes. La cena familiar supuestamente celebraba el nuevo negocio de mi yerno, un hombre de traje caro, sonrisa filosa y manos siempre demasiado firmes. Había vino tinto en las copas, carne humeante en los platos, risas ensayadas flotando en el aire. Yo había llegado con un regalo sencillo para mi hija, una bufanda tejida por mí misma, creyendo ingenuamente que sería una noche normal. Nadie habló después del tirón de cabello. Nadie se levantó. Nadie protestó. El silencio se sentó a la mesa con nosotros como un invitado más. Miré a mi hija. Tenía los hombros encogidos, el rostro pálido, la mirada clavada en el plato, como si allí pudiera esconder su vergüenza. Mi yerno volvió a su asiento con naturalidad, como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Incluso se sirvió más vino. Y su padre, ese hombre grande, de bigote grueso y ojos duros como piedras viejas, seguía sonriendo satisfecho. Yo sentí cómo la sangre me subía al rostro, caliente, dolorosa. Tenía 68 años. Había visto de todo en la vida. Pero nunca había visto a mi propia hija humillada así frente a mí. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me quedé sentada unos segundos más, observando cada pequeño gesto con una claridad que me asustó. Vi las manos de mi hija temblar apenas al tomar el tenedor. Vi cómo su respiración se volvía corta, como si le faltara el aire. Vi la sonrisa satisfecha del padre de mi yerno, una sonrisa antigua, heredada, como si la violencia fuera una tradición familiar. Nadie decía nada. El resto de los invitados bajaba la mirada o pretendía concentrarse en la comida. Yo escuchaba mi propio corazón golpearme el pecho con furia. Me levanté despacio. El roce de la silla contra el suelo sonó más fuerte de lo que esperaba. Todos alzaron la vista hacia mí. Tomé mi copa de vino con la mano firme. El líquido rojo se movió con suavidad dentro del cristal. Por un instante pensé en lanzarlo contra su rostro. Pensé en gritar. Pensé en golpear. Pensé en tantas cosas que habría hecho 20 años antes. Pero a los 68 una aprende que la fuerza no siempre está en las manos. A veces está en la precisión. ¿De verdad eso te pareció gracioso?, pregunté mirando directamente al padre de mi yerno. Él se acomodó en la silla con aire desafiante. «Claro que sí, señora. En mi casa siempre fue así. Las mujeres aprenden rápido». Mi hija soltó un sollozo involuntario. Mi yerno me lanzó una mirada de advertencia. «No se meta donde no la llaman», dijo con frialdad. Yo sonreí. Una sonrisa breve, tranquila, peligrosa. Y sin decir una sola palabra más, incliné la copa apenas lo suficiente para que el vino se derramara lentamente sobre el traje caro de mi yerno, empapándole el pecho y el pantalón. El líquido rojo cayó como una herida abierta sobre la tela clara. El comedor quedó en silencio absoluto. «Ups», dije. «Perdone. A veces una también necesita enseñar modales». Él se levantó de golpe, furioso, el rostro ardiendo de rabia. «¡Usted está loca!», gritó. «No», respondí sin elevar la voz. «Yo estoy despierta. Y eso, créame, es mucho peor para ustedes». Mi hija me miraba con los ojos desorbitados, sin entender lo que estaba pasando. El padre de mi yerno se puso de pie lentamente. Ya no sonreía. Sus ojos eran 2 pozos oscuros. «Acaba de cometer un error muy grave, vieja», dijo. Yo lo observé sin un solo temblor en las manos. Los errores graves los cometen quienes creen que pueden humillar sin consecuencias. El resto de la cena se disolvió como si alguien hubiera retirado el aire del lugar. Algunos invitados se levantaron nerviosos, murmurando excusas. Otros permanecieron inmóviles, paralizados por la tensión. Mi yerno fue al baño a limpiarse mientras maldecía. Mi hija seguía sentada,
con las manos cruzadas sobre el regazo, temblando. Me acerqué a ella y apoyé mi mano sobre su hombro. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza. Sus lágrimas comenzaron a caer en silencio, una tras otra, como si llevaran años esperando permiso para salir. Mi corazón se partió en dos. Vámonos, le dije, ahora mismo. Mi yerno regresó del baño con una toalla en la mano, el traje manchado, los labios apretados de furia. Nadie se va, ordenó. Esta conversación no ha terminado. Yo me giré hacia él lentamente. Para usted puede que sí. Para mí acaba de empezar. Tomé a mi hija del brazo con suavidad y la ayudé a levantarse. Ella dudó un segundo, mirando a su esposo, mirando a su suegro, mirando a la mesa como si todavía no supiera que tenía derecho a moverse. Entonces me miró a los ojos. En esa mirada vi miedo, vergüenza y algo más, una chispa pequeña, tímida, de esperanza. Vámonos, hija, repetí, y se puso de pie. El padre de mi yerno golpeó la mesa con el puño. Nadie se levanta sin mi permiso. Yo me giré hacia él con toda la calma del mundo. Usted no da permisos en mi vida. Y créame, a partir de hoy tampoco los dará en la de ella. Salimos del comedor sin que nadie nos siguiera. En el pasillo, mi hija se aferró a mi brazo como cuando era niña. Su cuerpo temblaba por completo. Mamá, susurró, no tendrías que haberte enfrentado a ellos. La miré con firmeza. Tendría que haberlo hecho mucho antes. Esa noche, mientras caminábamos hacia el auto bajo un cielo pesado, tuve una certeza que me sacudió hasta los huesos. Lo que había ocurrido en esa mesa no era un hecho aislado, era solo la fachada de algo mucho más oscuro. Y yo acababa de declarar la guerra sin siquiera conocer al enemigo completo. Pero ya no podía volver atrás. Había visto llorar a mi hija en silencio, y eso, para una madre, es el punto sin retorno. El camino hasta mi casa se hizo eterno. Mi hija miraba por la ventanilla sin decir una sola palabra, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara abrazarse a sí misma. Yo conducía despacio, sintiendo todavía el eco del golpe del puño sobre la mesa, la voz autoritaria de ese hombre, la mirada de odio de mi yerno ardiéndome en la nuca, aunque ya no estuviera allí. El silencio entre nosotras pesaba más que cualquier grito. Cuando estacioné frente a mi casa, ella no se movió de inmediato. Yo apagué el motor y me giré hacia ella. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados por el llanto contenido. «Aquí estás a salvo», le dije con suavidad. «Nadie puede hacerte daño aquí». Eso fue lo que finalmente la quebró. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar con un llanto crudo, visceral, como si hubiera estado acumulando años de lágrimas en el pecho, y de pronto todas hubieran encontrado salida. La abracé con fuerza, apretando su cabeza contra mi hombro. Sentí su cuerpo sacudirse, frágil, reducido a una niña asustada dentro del cuerpo de una mujer adulta. Entramos a la casa sin encender las luces del exterior. No quería que nadie supiera que ella estaba conmigo. La hice sentar en la cocina. Le preparé un té con las manos temblorosas. Al colocar la taza frente a ella, vi que tenía los nudillos marcados, viejas tonalidades violáceas ocultas bajo una base mal aplicada. Marcas que no eran nuevas, marcas que no eran de un solo día. «Eso no fue la primera vez, ¿verdad?», le pregunté muy despacio. Ella bajó la cabeza. «No», susurró. El aire se me quedó atrapado en el pecho. Lo supe desde el primer segundo, pero oírlo de su boca fue como recibir un cuchillazo directo al corazón. «¿Desde cuándo?», insistí. Mi hija respiró hondo varias veces, como reuniendo el valor para saltar a un abismo que llevaba años evitando. «Desde que nos mudamos a la casa de su padre», dijo. Al principio eran palabras, gritos, humillaciones. Después vinieron los empujones, las amenazas y luego los golpes. La palabra golpes cayó sobre la mesa con un peso imposible. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?». Mi voz no era reproche, era puro dolor. «¿Porque él? ¿Porque ellos?», respondió. «Me hicieron creer que nadie me ayudaría, que tú te enfermarías del disgusto, que nos quitarían a los niños, que yo no tenía a dónde ir». Mis manos apretaron el borde de la mesa. La rabia me recorría como electricidad bajo la piel. «Te aislaron», dije. «Te fueron dejando sin opciones». Ella asintió. «Controlan todo, mamá. El dinero, los contactos, la gente. Su familia es respetada afuera, pero adentro es un infierno.
Su padre manda en todo. Él lo admira, lo imita. Todo lo que hace está avalado por él. Cerré los ojos un segundo. Recordé el aplauso en la mesa, ese aplauso monstruoso que ahora cobraba un sentido atroz. ¿Y tus hijos?, pregunté con miedo. ¿Ellos ven esto? Mi hija se llevó una mano al pecho. Yo trato de protegerlos. Los mando a sus cuartos, les subo la música, les digo que jueguen, pero no siempre llego a tiempo. Sentí que algo se partía definitivamente dentro de mí. No había solo una mujer maltratada en esa familia. Había niños creciendo a la sombra del terror. Tenías que haberte ido hace años, dije con un hilo de voz. Lo sé, respondió. Pero el miedo es un perro que muerde desde adentro, mamá. Aunque la puerta esté abierta, no te deja salir. Me levanté de la silla y caminé por la cocina tratando de respirar. Cada rincón de mi casa me parecía ahora un refugio sagrado. Pensar que durante todo ese tiempo mi hija había sido golpeada, humillada, controlada, y yo no había sabido nada, me hacía sentir culpable hasta los huesos. ¿Y el dinero?, pregunté al volver a mirarla. Siempre te quejabas de que no te alcanzaba ni para lo básico. Ella hizo una mueca amarga. Ellos manejan todo. Mi salario entra directo a una cuenta que controla mi suegro. Él dice cuánto puedo gastar, en qué y cuándo. Yo tengo que justificar cada centavo, hasta el dinero para los útiles de los niños. Era un sistema perfecto de sometimiento. La violencia física ataba el cuerpo, la económica ataba la vida. Esta noche, cuando tiró de tu cabello, dije, ¿qué pasó después otras veces? ¿Qué te hace cuando nadie mira? Mi hija tardó en responder. Su silencio fue la confirmación más dolorosa. Golpes, susurró. Encierros. A veces no me deja salir de la casa por días. Me quita el teléfono. Me dice que soy una inútil, que sin él no valgo nada. Sentí náuseas. ¿Y el padre?, pregunté. ¿Qué hace mientras tanto? Aplaude, respondió con una tristeza infinita. Siempre aplaude. El mismo aplauso seco. El sonido que ahora me retumbaba en la cabeza como una sentencia. Esta vez te trajiste algo más que tu ropa, ¿verdad?, le pregunté al ver una mochila junto a la puerta. Ella asintió. Documentos, fotos, mensajes, algunas grabaciones de voz. No sabía si algún día iba a necesitar pruebas, pero algo dentro de mí me decía que debía guardarlas. La miré con una mezcla de dolor y orgullo. Incluso en su miedo había una parte de ella que quería sobrevivir. Mañana mismo vamos a hablar con un abogado, dije con determinación. Y también con la policía. Ella palideció. No, mamá, no todavía. Si ellos se enteran, ellos ya cruzaron todos los límites, respondí. Y tú no estás sola jamás otra vez. ¿Me oyes? Jamás. Mis palabras parecieron atravesarla. Me miró con ojos enrojecidos, llenos de un abandono antiguo que empezaba, apenas, a ceder. Tengo miedo, confesó. Yo también, dije. Pero el miedo no manda más. Nos abrazamos largo rato en medio de la cocina, como dos mujeres heridas tratando de reconstruirse con sus propios pedazos. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón con los documentos que había traído mi hija, fotos de moretones, chats con insultos, audios donde se escuchaba la voz de su marido amenazándola, y, en varios de ellos, la voz del padre alentándolo, burlándose, celebrando la sumisión. Cada prueba era un clavo en el ataúd de esa familia que se creía intocable. Al amanecer, tuve una comprensión que me heló la sangre. Lo de la cena no había sido un estallido. Había sido un mensaje, una advertencia. Me habían mostrado frente a todos hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y yo, sin quererlo, les había respondido de frente con una humillación pública. Ahora sabían que yo veía, y eso era peligroso, demasiado peligroso. Miré a mi hija durmiendo en el cuarto de invitados, hecha un ovillo como una niña pequeña. Pensé en los años que había pasado callada. Pensé en el miedo que aún cargaba dentro. Y entonces, con una calma fría que jamás había conocido en mí, acepté una verdad irreversible. Si esa familia se sentía amenazada, no se quedarían quietos. Y yo tendría que estar lista para todo. A la mañana siguiente desperté con un nudo en el estómago que no se parecía al hambre. Era una sensación más profunda, más antigua, como si el cuerpo se preparara para una tormenta que aún no se veía, pero ya se olía en el aire. Mi hija dormía en el cuarto de invitados, encogida bajo las mantas, con el ceño fruncido incluso en sueños. Yo la observé un momento antes de ir a la cocina. Su respiración era tranquila,
pero sabía que eso no significaba paz. Era solo agotamiento, el cansancio de quien ha vivido demasiado tiempo en guerra. Me senté a la mesa con una carpeta improvisada entre las manos. Dentro estaban las pruebas, fotos, audios, capturas de mensajes. Las volví a mirar una por una, tratando de no temblar. Cada palabra escrita por mi yerno era una herida nueva que se abría sobre las antiguas. Cada burla, cada amenaza, cada orden. Pero lo que más me helaba la sangre no era solo la violencia de él. Era la presencia constante del padre en todo. Siempre aparecía su nombre, su voz, su aval. Recordé la primera vez que lo conocí años atrás. Un hombre respetado en el pueblo, dueño de comercios, de terrenos, de voluntades. Todos lo saludaban con una inclinación casi imperceptible de cabeza. Las puertas se le abrían antes de que tocara. Yo, ingenuamente, creí que se trataba solo de influencia. Nunca imaginé el precio que muchos habían pagado por esa estimación. Mi hija se despertó cerca del mediodía. Tenía los ojos hinchados, la voz frágil, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «Mamá, soñé que volvía a esa casa», dijo, «y que nadie me dejaba salir». Le tomé las manos. Estaban frías. «Aquí no entra nadie sin mi permiso», le aseguré. «Y mi permiso ya no existe para ellos». Ella tragó saliva. «No conoces todo lo que son capaces de hacer». La miré con atención. «Cuéntame», suspiró con peso, como quien se rinde a una verdad que ya no puede cargar sola. «El padre de él tiene policías comprados, abogados que trabajan para él día y noche, jueces que le deben favores. Sus negocios no son limpios, mamá. Hay contrabando, evasión, estafas, pero nadie habla. Los que hablaron se arrepintieron». Un escalofrío me recorrió entera. «¿Qué quieres decir con que se arrepintieron?» Mi hija bajó la voz. «Uno perdió el trabajo y jamás consiguió otro. A otro lo acusaron de un delito que no cometió. Y un tercero desapareció». Esa palabra quedó suspendida entre nosotras como un animal muerto. «¿Desapareció?», repetí. Ella asintió con los ojos llenos de miedo. «Se llamaba Esteban. Trabajaba para ellos. Descubrió algo que no debía. Un día salió de su casa y nunca volvió. Dijeron que se fue del país, pero su familia nunca volvió a saber de él». Me llevé una mano al pecho. El poder dejaba de ser una palabra abstracta. Tenía rostro. Tenía víctimas. «Y tú lo sabías», murmuré. «Por eso tenía tanto miedo de irme», respondió. «Porque ellos no solo golpean con las manos, golpean con la ley, con la mentira, con el dinero. Te desarman por dentro y por fuera». Comprendí entonces por qué mi hija había soportado tantos años. No era solo el miedo al marido, era el miedo a una maquinaria completa, invisible, que protegía al agresor y castigaba a la víctima. Pasamos la tarde revisando los audios uno por uno. Hubo uno en particular que me dejó sin aliento. Era la voz del padre de mi yerno, clara, segura. Si ella se atreve a hablar, la callamos con lo que haga falta. Y si la vieja se mete, la vieja también cae. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa. Yo, la vieja, así me nombraban, como un estorbo más en el engranaje de su impunidad. «¿Cuándo grabaste esto?», pregunté. «Hace 6 meses», respondió. Lo escuché por accidente cuando él hablaba con su padre por teléfono en la sala. Dejé el mío grabando. No sabía por qué. Solo lo hice. Yo la miré con una mezcla de horror y admiración. Había sido valiente sin saberlo. Había sembrado su propia salvación en silencio. Al caer la tarde, golpearon la puerta de mi casa. No un golpe suave, un golpe firme, autoritario. Mi hija se levantó de un salto, pálida. «Son ellos», susurró. Yo sentí cómo la sangre se me congelaba. Caminé hasta la puerta despacio, sin hacer ruido. Miré por la mirilla. Era mi yerno, solo, con las manos en los bolsillos, el rostro duro como piedra. «Mamá, no abras», suplicó ella. Levanté la mano para pedirle silencio y abrí la puerta apenas unos centímetros, sujetando la cadena. «¿Qué quiere?», le pregunté. «Vengo a llevarme a mi esposa», respondió con frialdad. «Esto ya fue suficiente teatro». «Ella no quiere irse», contesté. Él frunció los labios. «No me haga perder la paciencia». «La perdió hace muchos años», dije, cuando empezó a golpearla. Sus ojos se encendieron de furia. «Usted no tiene pruebas de nada». Yo incliné la cabeza apenas. «Eso lo veremos». Hubo un silencio denso. Pude ver cómo calculaba mis palabras, mis gestos, el margen de control que aún creía tener. «Mi padre no va a permitir esto»,
dijo finalmente. Usted no sabe a quién se está enfrentando. Lo miré con una calma que yo misma desconocía. Usted tampoco sabe quién soy yo, cuando ya no tengo nada que perder. Dio un paso hacia adelante, pero la cadena de la puerta lo detuvo. Esto no va a quedar así, amenazó. No, respondí. Esto recién empieza. Cerré la puerta con firmeza. Mi hija se había quedado apoyada contra la pared, pálida como un papel. Van a venir por nosotras, dijo. Sí, respondí. Por eso tenemos que movernos antes. Esa noche apagué todas las luces del frente de la casa, corrí las cortinas, cerré con doble llave. Dormimos juntas en mi cuarto, como cuando ella era niña y tenía pesadillas. Afuera, un auto pasó despacio 2 veces. Lo oí perfectamente. No era casualidad. Mientras ella respiraba con dificultad a mi lado, yo miraba al techo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El miedo estaba allí, sí, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en otra cosa, en alerta, en determinación, porque ahora lo sabía con absoluta claridad. No me enfrentaba solo a un yerno violento, me enfrentaba a un imperio construido sobre el abuso, el silencio y el terror. Y ese imperio acababa de subestimar a una vieja. Gravísimo error. Esa noche casi no dormí, no por el ruido de la calle, ni por el recuerdo de la voz amenazante de mi yerno frente a mi puerta. No dormí porque mi mente no se apagaba, porque por primera vez en muchos años pensé solo en una cosa: cómo salvar a mi hija sin que ellos lo notaran. El miedo ya no era un temblor impotente, se había transformado en una llama quieta, profunda, constante, una llama que no hacía ruido, pero ardía sin descanso. Mi hija dormía a mi lado, hecha un nudo pequeño bajo las mantas, respirando con dificultad. Tenía la frente perlada de sudor. Se movía en sueños, como si aún dormida siguiera huyendo. Me levanté con cuidado, tomé una silla y me senté junto a la ventana entreabierta. Desde allí podía ver la calle oscura. Un poste de luz parpadeaba. Nada más. Pero yo sabía que el peligro no siempre hace ruido cuando se acerca. Recordé la primera vez que mi hija llegó a mi casa con un moretón mal disimulado. Dijo que se había golpeado con una puerta. Le creí. Yo también había aprendido, desde joven, a justificar a los hombres que amaba. Lo veía ahora con una claridad dolorosa. A mi hija la habían educado para aguantar. A mí también. Pero algo había cambiado esa noche de la cena. Cuando tomé la copa de vino y la incliné sobre el traje de mi yerno, no fue solo un impulso, fue un quiebre. Mi cuerpo reaccionó antes que el miedo, y mi alma despertó. Al amanecer, preparé café en silencio. El sonido de la cafetera hirviendo me recordó la taza frente a mi hija la noche anterior, temblando sobre el plato. Ese temblor ya no estaba solo en ella, ahora vivía también en mí, pero no como debilidad, como señal de alarma. Mi hija se sentó frente a mí, con los ojos cansados, el cabello revuelto. ¿Crees que vendrán hoy?, preguntó en voz baja. Sí, respondí sin rodeos. Y también mañana, y pasado mañana, hasta que entiendan que ya no tienen control. Ella bajó la cabeza. No quiero que te hagan daño por mi culpa. Esa frase me atravesó el pecho como una daga. Me incliné hacia ella y tomé sus manos. Jamás digas eso otra vez. Lo que hacen ellos no es tu culpa. Ni antes, ni ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no bajó la mirada. Me sostuvo los ojos como no lo hacía desde niña. Tengo miedo de que me quiten a mis hijos, confesó. Ese era su punto más vulnerable. Lo supe al instante. No los perderás, le prometí. No mientras yo respire. No sabía aún cómo cumpliría esa promesa, pero la hice igual, porque había promesas que no necesitan un plan cuando se hacen con el corazón despierto. Ese mismo día fui a buscar a una mujer que no veía desde hacía más de 20 años. Elena, una excompañera de trabajo que había terminado como secretaria en un juzgado. No éramos amigas íntimas, pero en otros tiempos habíamos compartido confidencias, cafés, silencios. Sabía que si alguien podía orientarme sin levantar sospechas, era ella. Caminé hasta su oficina con el estómago encogido. Cuando me vio entrar, ladeó la cabeza con sorpresa. ¿Tú por aquí?, dijo. Creí que ya no salías de tu casa. Sonreí con suavidad. Una nunca deja de moverse del todo. No le conté todo, solo lo necesario. Le hablé de la violencia, de las amenazas, del poder del suegro, del miedo de mi hija. Elena escuchó en silencio. Cuando terminé,
Se quedó un momento mirando un punto invisible sobre su escritorio. Van a intentar voltear todo en tu contra, dijo finalmente. Te harán parecer una vieja inestable, una suegra conflictiva, una mujer que exagera. Lo sé. Entonces no denuncies aún. Esa frase me sorprendió. ¿Cómo? No todavía, repitió. Primero reúne pruebas fuera del alcance de ellos. No te muestres apurada. La urgencia te delata. La paciencia los desarma. Esa palabra se clavó en mí. Paciencia. Salí de allí con una certeza nueva. No podía correr como una víctima. Tenía que avanzar como una mujer que observa desde la sombra, que registra, que aprende, que espera el momento exacto. Al volver a casa encontré a mi hija sentada en el suelo del cuarto, rodeada de papeles, fotos y su celular. Estoy copiando todo en la nube, me dijo, por si me quitan el teléfono. La abracé con fuerza. Ya no era solo una mujer herida, era una mujer que empezaba a defenderse. Ese día instalé cámaras pequeñas en los rincones de la casa que daban a la calle. No las anuncié, solo las puse. También cambié cerraduras. Llamé a un cerrajero de confianza. Pagué en efectivo. No dejé rastros. Por la tarde, como lo había anticipado, volvieron. Mi yerno llegó acompañado de su padre. Esta vez no fueron hasta la puerta. Se quedaron dentro del auto, mirando la casa como dos animales midiendo una presa que creían aún sometida. Permanecieron allí casi 20 minutos. Luego se fueron sin bajar. Yo los observé desde detrás de la cortina. Sentí miedo, sí, pero también una calma rara, sólida. Ya no me escondía de ellos. Me ocultaba para observarlos, y esa diferencia lo cambiaba todo. Esa noche, cuando mi hija y yo nos acostamos, no apagamos la luz. «Mamá», susurró ella, «¿y si no podemos contra ellos?» La miré con dulzura. «Claro que podemos perder. Pero hay una cosa que ellos no entienden». «¿Qué cosa?» «Que ya no tenemos nada que perder». Se quedó en silencio. Yo también. Afuera, un perro ladró a lo lejos. Un auto pasó. La ciudad siguió respirando como si nada. Pero dentro de mí, algo ya era distinto. Esa noche, con mi hija dormida a mi lado, hice una promesa en silencio. No la pronuncié en voz alta. No la escribí. La sellé dentro del pecho. No permitiría que mi hija volviera jamás a ser humillada. No permitiría que la ley del miedo siguiera gobernando su vida. Y si para protegerla tenía que enfrentar a un imperio, lo enfrentaría. No sabía aún qué forma tomaría esa guerra, pero ya había elegido su bando. Y esa elección no tendría marcha atrás. El tercer día después de la cena fue cuando comprendí con claridad que el yerno de mi hija no solo era violento, sino también meticuloso. Hasta entonces yo lo había visto como un hombre impulsivo, dominado por la ira heredada de su padre. Me equivocaba. Detrás de sus golpes había cálculo, y detrás de su sonrisa, un plan. Aquella mañana mi hija recibió una llamada. Estaba sentada a la mesa conmigo, bebiendo un sorbo de café con manos temblorosas, cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla y su rostro perdió el poco color que había recuperado. «Es él», susurró. «Contesta», le dije. «Pon el altavoz». Dudó unos segundos, respiró hondo y aceptó la llamada. «¿Dónde estás?» La voz de él sonó fingidamente calmada. «Los niños te están esperando». «Estoy con mi madre», respondió ella. «Necesito tiempo». Hubo un silencio breve. Luego, el tono cambió. «Tienes hasta la noche para volver», dijo. «Si no lo haces, las cosas se van a poner feas». «No me iré», contestó ella con un hilo de voz. «No juegues conmigo», espetó él. «Sabes perfectamente de lo que soy capaz». Yo sentí cómo la rabia me recorría la espalda como un látigo. Me acerqué al teléfono y hablé directamente. «Sabemos exactamente de lo que eres capaz, y por eso mismo no volverá». Hubo una pausa larga, luego una risa baja, venenosa. «Vieja imprudente», dijo. «Usted no tiene idea de lo que acaba de provocar». La llamada se cortó. Mi hija rompió en llanto. Yo la abracé, pero por dentro supe que esa conversación había sellado algo. La guerra ya era abierta. Esa misma tarde ocurrió lo que Elena me había advertido. 2 hombres se presentaron en mi puerta con trajes oscuros y carpetas en la mano. Dijeron ser funcionarios de una dependencia municipal. Querían hacer una inspección de rutina. Nada más verlos supe que eran enviados. Nadie inspecciona una casa por rutina sin preaviso. «No tenemos orden judicial», dijo uno cuando se lo exigí. «Entonces no entran», respondí sin titubear. Se miraron entre ellos con incomodidad. Uno de ellos habló por teléfono unos segundos. Luego me miró con frialdad.
Esto se puede complicar para usted, advirtió. Ya está complicado desde que ustedes golpean a mujeres y niños, respondí. Váyanse antes de que llame a la policía. No esperaban eso. Se fueron. Pero dejaron el mensaje claro. Estaban moviendo influencias. Esa noche, mi hija me entregó otra carpeta de archivos que había escondido en casa de una vecina amiga suya. La abrí con el corazón encogido. Dentro había contratos, extractos de cuentas, transferencias, empresas fantasma. No lo entendí todo, pero comprendí lo suficiente. El padre del yerno lavaba dinero usando negocios locales, y su hijo participaba activamente. Con esto podemos hundirlos, dije en voz baja. Y también pueden matarnos, respondió ella. Y entonces ocurrió algo que no olvidaré jamás. Sonó el timbre. Eran casi las 10 de la noche. Antes de que pudiera detenerla, mi hija se levantó sobresaltada. La sostuve del brazo y miré por la mirilla. Era él, solo. Traía flores en la mano, flores, como si fuera una visita de cortesía. Abrí la puerta protegida por la cadena. Vengo a hablar, dijo. Tranquilos. Habla desde ahí, respondí. Suspiró, fingiendo agotamiento. Esto se nos fue de las manos, dijo. Mi padre y yo discutimos. Él exageró todo. Yo nunca quise que nada llegara a este punto. ¿A qué punto?, pregunté. Al escándalo, a los vecinos, a la policía, a que tú, miró a mi hija, te pongas en contra de tu propia familia. Esa palabra, familia, me hirvió la sangre. Una familia no humilla ni golpea, le dije. Una familia no tira del cabello ni aplaude el abuso. Bajó la mirada, como un actor vencido. Puedo cambiar, susurró. Podemos empezar de nuevo. Avancé un paso hacia la cadena. ¿Y tu padre? ¿También cambiará? Sus labios se tensaron imperceptiblemente. Mi padre no se equivoca. Esa frase lo delató para siempre. Entonces tú tampoco, respondí. Lárgate de esta casa. Te estás equivocando, vieja, dijo perdiendo la máscara por un segundo. Estás metiéndote en algo que no puedes controlar. Eso lo veremos. Se marchó sin decir nada más, pero su mirada final fue la de alguien que ya había tomado otra decisión. Esa madrugada escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana y vi un auto estacionado frente a la casa. 2 siluetas dentro. No hacían nada, solo observaban. Durante casi 1 hora. Luego se fueron. Mi hija no pudo dormir, yo tampoco. Al amanecer recibí un mensaje anónimo en mi celular. Usted no es intocable. Aún está a tiempo de desaparecer del problema. Lo borré sin responder. Ese mismo día fui nuevamente a ver a Elena. Le mostré los audios nuevos, las amenazas, el mensaje. Me escuchó con atención. Luego hizo una llamada delante de mí. Ya es suficiente, le dijo a alguien al otro lado. Esto pasó del abuso al crimen organizado. Active todo, colgó. Ahora sí, me dijo. Ahora vas a denunciar. Y no estarás sola. En ese instante entendí que el cerco comenzaba a cerrarse. Pero también entendí que lo peor estaba por venir, porque los hombres como mi yerno y su padre no retroceden cuando se sienten acorralados. Atacan, y atacarían pronto. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa misma noche, mientras revisábamos una última vez los documentos, mi hija encontró algo que nos dejó heladas. Un contrato firmado por su esposo donde figuraba una cláusula oculta. En caso de incapacidad absoluta de ella, él quedaría con la custodia total de los niños y con todos los bienes registrados a su nombre. Incapacidad absoluta. Quiere declararte loca, murmuré, o hacerte desaparecer. Mi hija tembló de pies a cabeza. Mamá, él nos va a matar. La abracé con fuerza. No, ya no, porque ahora todo está registrado. Todo está en manos de gente que ellos no controlan. Pero yo misma sabía que eso no los detendría de inmediato. Solo los haría más peligrosos. Esa noche, mientras mi hija dormía a mi lado, recordé cada aplauso, cada burla, cada golpe invisible que había pasado desapercibido frente a todos durante años. Y entendí por fin la verdad completa. La máscara del verdugo no siempre es violenta desde el inicio. A veces sonríe, a veces regala flores, a veces se presenta como un buen hombre, hasta que ya es demasiado tarde. Demasiado tarde, para quienes no despiertan. El día de la denuncia amaneció con un cielo limpio, casi burlón. Mientras el sol entraba por la ventana de la cocina,
Yo pensaba en lo irónico que resultaba. Toda una vida había evitado el conflicto, había bajado la cabeza para que el mundo no se me viniera encima. Y ahora, a mis 68 años, estaba a punto de enfrentar a una familia que movía hilos en la sombra como si fueran dueños del destino de los demás. Mi hija se sentó frente a mí con una taza de café entre las manos. No estaba segura de que pudiera sostenerla sin que le temblara. Tenía ojeras profundas, pero había algo nuevo en su mirada. Una decisión dolorosa, pero firme. ¿Estás lista?, le pregunté. No, respondió con honestidad, pero voy a ir igual. Asentí. Eso era el coraje, avanzar a pesar del terror. Salimos temprano, antes de que el barrio despertara del todo. Elena nos esperaba a 3 cuadras, en su auto. Había conseguido una entrada discreta a la fiscalía, lejos de las puertas principales. No queríamos cámaras, ni miradas, ni rumores antes de tiempo. Sabíamos que, apenas presentáramos la denuncia, nada volvería a ser secreto. Durante el trayecto, nadie habló. Solo se escuchaba el ruido del motor y la respiración agitada de mi hija. Yo miraba por la ventanilla, recordando a la mujer que había sido siempre, callada, obediente, invisible. A esa mujer la habían subestimado toda la vida. Ellos también la habían subestimado, y ese era su error más grande. Entramos por una puerta lateral. El pasillo era largo, blanco, frío. Olía a desinfectante y a papeles viejos. Un funcionario nos condujo a una oficina pequeña. Allí estaba el fiscal asignado al caso. Un hombre de mediana edad, lentes finos, expresión severa. Nos miró a las dos durante unos segundos antes de hablar. He escuchado una parte de lo que ocurre, dijo. Necesito que lo cuenten todo, sin omitir nada, aunque les dé vergüenza, aunque les dé miedo. Mi hija apretó mi mano bajo la mesa. Yo asentí. Y entonces ella habló. Habló de los golpes, de los encierros, de las amenazas, del control del dinero, de los hijos usados como rehenes emocionales. Habló del aplauso del suegro, de la complicidad, de las humillaciones frente a terceros. Mostró fotos, audios, mensajes. Su voz temblaba, pero no se quebró. Cada palabra que salía de su boca parecía arrancarle un pedazo del alma, pero también parecía devolverle otro. Yo hablé después. Conté lo que vi en la cena, las amenazas, las visitas a mi casa, el mensaje anónimo, las inspecciones falsas. Conté el miedo de mi hija, pero también su valentía. Conté lo que esa familia creía poder hacer con impunidad. El fiscal escuchó en silencio. Cuando terminamos, cerró la carpeta de golpe. Esto es grave, dijo, muy grave, y no es un hecho aislado. Esto huele a una estructura de poder más amplia. Se puso de pie. Hoy mismo se abrirá una causa por violencia de género, amenazas, coacción y posibles delitos financieros. Y también se solicitarán medidas de protección inmediatas para ustedes dos. Mi hija comenzó a llorar en silencio. Yo sentí que las piernas me flaqueaban. Por primera vez desde que todo empezó, la palabra protección dejó de ser un deseo y se convirtió en una posibilidad real. Salimos de allí con órdenes de restricción en trámite y con un patrullero asignado de forma preventiva. Sabíamos que eso no nos hacía invencibles, pero al menos ya no estábamos solas en la oscuridad. Cuando regresamos a mi casa, el ambiente había cambiado. 2 agentes vigilaban discretamente la calle. Algunos vecinos miraban desde lejos, curiosos. El rumor ya había comenzado a moverse como un animal suelto. Esa misma tarde, mi yerno llamó insistentemente. Mi hija no atendió. Luego llamó su padre. Tampoco atendí yo. Los teléfonos seguían vibrando como si esas llamadas fueran látigos invisibles queriendo devolvernos al miedo. Pero algo en nosotras ya no respondía igual. Al anochecer, llegó la primera represalia. Cortaron la luz de mi cuadra por mantenimiento. Todo quedó a oscuras. Los agentes encendieron linternas. Yo supe, en lo más hondo, que eso no era casualidad. Mi hija se abrazó a mí. Mamá, ya empezaron. Sí, respondí. Pero ahora cada movimiento suyo queda registrado. No tardaron en aparecer. 2 sombras se acercaron a la reja. No hicieron ruido. Solo permanecieron allí unos segundos. Luego se fueron. La patrulla avanzó unos metros, encendiendo las luces. Las sombras desaparecieron en la noche. Yo sentí como el miedo volvía a empujar, pero esta vez no fue el amo de la casa, solo un visitante indeseado. Esa noche casi no dormimos, pero no por desamparo. Dormimos en alerta. Es distinto.
A la mañana siguiente, Elena apareció con una noticia que nos dejó sin aliento. La fiscalía había ordenado el congelamiento preventivo de varias cuentas ligadas al suegro de mi hija. La causa financiera había comenzado a moverse más rápido de lo que esperaban. Cuando les tocan el dinero, dijo Elena, se les cae la máscara definitiva. Esa tarde recibimos, por primera vez en días, un silencio absoluto de su parte. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas, nada. Un silencio tenso, cargado de un peligro que todavía no tenía forma. Mi hija se sentó junto a mí en el patio, bajo un limonero viejo. Nunca imaginé que todo esto pudiera pasar, dijo. Yo miré el árbol, torcido por los años, pero aún lleno de frutos. Las cosas más fuertes del mundo a veces crecen torcidas, hija, pero siguen en pie. Ella sonrió apenas. Era la primera vez que la veía sonreír sin miedo desde la noche de la cena. Sin embargo, en el fondo de mi pecho sabía que aquello no era el final de la tormenta. Era solo la pausa antes del golpe más brutal. Cuando los verdugos pierden poder, no ruegan, atacan con desesperación, y ellos, por primera vez, estaban desesperados. Habían subestimado a una vieja que tejía en silencio. Habían subestimado a una hija que callaba por miedo. Habían subestimado a una madre que creían inútil. Y ahora estaban pagando, centímetro a centímetro, ese error. La primera señal de que algo se estaba rompiendo en su mundo llegó de una forma casi invisible. Un silencio extraño, espeso, que ya no era amenaza, sino cautela. Mi yerno dejó de llamar. Su padre también. No hubo más autos rondando la casa. Ningún mensaje. Ninguna sombra junto a la reja. Durante 2 días completos no supimos nada de ellos. Y eso, lejos de tranquilizarme, me puso en alerta máxima. Los hombres que se saben observados no gritan, se esconden. Y cuando se esconden, están preparando el golpe más grande. El tercer día, el golpe no vino directo hacia nosotras, vino hacia su dinero. Elena llegó temprano, con el rostro tenso y una carpeta apretada contra el pecho. Confirmado, dijo apenas entró. 3 cuentas congeladas, 2 empresas bajo investigación por lavado, y hay una orden para revisar contratos firmados por la empresa del padre en los últimos 5 años. Mi hija se llevó ambas manos al rostro. Yo sentí un estremecimiento recorrerme la espalda. Ese imperio que durante años había parecido indestructible acababa de tambalear por primera vez. ¿Ellos ya saben?, pregunté. Sí, respondió Elena, y no están nada tranquilos. Como si sus palabras invocaran una respuesta, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Contesté con el corazón golpeándome el pecho. «Usted no debió hacer esto, señora», dijo una voz masculina, desconocida. «Esto puede terminar mal para todos». «Ya terminó mal», respondí. «Para ustedes». Colgué sin esperar respuesta. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de tensión pura, densa, contenida. El monstruo había despertado herido. Esa tarde comenzaron los rumores en el pueblo. La gente hablaba en voz baja en las veredas, en los almacenes, en la fila del banco. Dicen que están investigando al viejo. Parece que encontraron cuentas afuera. Siempre fue raro ese hombre. Las frases flotaban en el aire como semillas venenosas. El prestigio que tanto los había protegido empezaba a resquebrajarse desde adentro. Al anochecer, mi hija recibió un mensaje de su suegra, la madre del yerno, una mujer que durante años había fingido no ver nada. «Por favor, hablen con nosotros. Esto se está saliendo de control». Mi hija me miró, indecisa. Los ojos le brillaban de una mezcla peligrosa de culpa y miedo. «No», dije con firmeza. «No ahora». Minutos después, el mensaje se repitió. «Mi marido está perdiendo todo. Por favor». Vi cómo la mano de mi hija temblaba sobre el teléfono. «Mamá, yo no quería esto». La miré con una tristeza profunda. «Yo tampoco quería limpiar la sangre de tus golpes, y aún así lo hice durante años. No confundas justicia con venganza». Guardó el teléfono sin responder. Esa noche comenzaron a llegar las primeras consecuencias visibles. 2 patrulleros se estacionaron frente a la casa del suegro. Varios agentes entraron con carpetas, cámaras, cajas. Los vecinos miraban desde las ventanas. Algunos con morbo, otros con miedo, otros con una secreta satisfacción que nadie se atrevía a confesar. Desde mi casa, a varias cuadras de distancia, escuchamos en un noticiero local.
Se investiga a un empresario de la zona por presuntas irregularidades financieras, evasión y vínculos con causas de violencia familiar. Mi hija se desplomó sobre una silla, cerró los ojos. Yo sentí que una parte de mí quería llorar, pero otra parte, más antigua y dura, solo observaba cómo el castillo empezaba a hundirse en su propio pantano. A la mañana siguiente, el golpe directo llegó. Un patrullero se presentó en mi puerta con una citación. Mi yerno estaba denunciando a mi hija por sustracción de menores. Decía que ella había secuestrado a sus propios hijos al huir de la casa. Lo sabía, murmuré. Cuando pierden dinero, atacan donde duele más. Mi hija entró en pánico. «Van a quitarme a mis hijos, mamá». La abracé con fuerza. «No, esta vez no». Elena llegó pocas horas después con un abogado especialista en familia. Un hombre de mirada firme y voz serena. Revisó cada documento que teníamos. Audios, fotos, mensajes, denuncias en curso. «Con esto», dijo, «la acusación de su esposo se le va a volver en contra». Ese mismo día, mi hija declaró ante un juez. Llevó las pruebas, mostró las amenazas, entregó los audios donde se hablaba de castigarla si intentaba irse. Y por primera vez, mi yerno quedó oficialmente señalado como agresor. Esa tarde, cuando regresábamos a casa, vimos el auto de él detenido en la esquina. Estaba adentro, solo. No bajó, no tocó la bocina, solo miraba. Lo miraba todo. Yo sentí el peso de su odio clavarse en mi espalda como una sombra. Pero a diferencia de otras veces, ya no tenía poder inmediato. 2 días después, su padre fue imputado formalmente por fraude y asociación ilícita, y a él también le dictaron restricciones. El intocable, el aplaudidor, el dueño de vidas ajenas, ahora no podía salir del país sin permiso judicial. La caída había comenzado. Sin embargo, junto con esa caída vino algo que no esperaba: la rabia desesperada, el tipo de rabia que no razona, que no calcula, que solo busca destruir antes de desaparecer. Una noche recibí un último mensaje anónimo. «Si nos hundimos, no lo haremos solos». Mi hija lo leyó conmigo. Se puso pálida. «¿Qué significa esto?» «Significa que no podemos confiarnos», respondí. «Significa que aún no tocaron fondo, y no tardaron en demostrarlo». 2 días después, mientras mi hija iba a buscar a sus hijos a la escuela con custodia policial, alguien rompió los vidrios de mi casa. No robaron nada, solo destruyeron. Un mensaje sin palabras: «Podemos llegar hasta aquí». Yo miré los trozos de cristal brillando en el suelo como pequeñas lágrimas rotas. Sentí algo que no era miedo, era una determinación fría, profunda. «Ya no me intimidan», dije en voz alta, aunque no había nadie más que yo en la sala. Ya no. Esa tarde, mientras barría los restos de los vidrios, comprendí con claridad absoluta que ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de supervivencia, de sostener la mirada en medio del odio de quienes se creen dueños del mundo. La caída había empezado, sí, pero todo lo que cae busca arrastrar algo consigo. Y yo sabía, con una certeza amarga, que antes del final todavía tendríamos que atravesar la noche más oscura. El escándalo estalló al amanecer de un martes que parecía cualquiera. Yo estaba preparando el desayuno cuando escuché el primer noticiero desde la radio pequeña que siempre dejo encendida en la cocina. La voz del locutor sonaba distinta, más tensa, más grave. Al principio no presté atención. Pensé que hablaría de política, de accidentes, de esos asuntos lejanos que nunca tocan la puerta de una casa humilde. Pero entonces escuché el apellido. Ese apellido que ya no podía pronunciar sin que se me cerrara el pecho. Empresario local, es investigado por fraude, lavado de dinero y encubrimiento en causas de violencia doméstica. La cuchara se me cayó de las manos. El sonido metálico contra el piso fue seco, definitivo, como un golpe de martillo sobre la mesa de un juez. Mi hija apareció en la puerta, descalza, con el rostro aún hinchado de sueño. «¿Qué pasa, mamá?» No respondí. Subí el volumen de la radio. El periodista continuó hablando, enumerando empresas, cuentas congeladas, órdenes judiciales, propiedades allanadas. Habló también de una denuncia presentada por una mujer mayor que protegía a su hija de un entorno de violencia sistemática. Nosotras, estábamos ahí, sin nombres aún, pero ya expuestas al mundo. Mi hija se llevó una mano al pecho. Esto ya no se puede detener, ¿verdad?» «No», respondí con calma. «Ya no». Minutos después, los teléfonos comenzaron a sonar.
uno tras otro. Familiares lejanos, conocidos, vecinos, incluso personas que no había visto en décadas. Algunos querían saber si era verdad, otros pedían que no hiciéramos escándalo. Hubo quienes, con una hipocresía que me dio náuseas, se mostraron más preocupados por la reputación del suegro que por las marcas en el cuerpo de mi hija. Siempre fue un hombre respetado, decían, respetado, aplaudidor de golpes, dueño de amenazas, constructor de silencios. A media mañana, las cámaras llegaron a la puerta de la fiscalía. Vi las imágenes por televisión, periodistas reunidos, micrófonos extendidos como armas, fotógrafos buscando rostros que todavía no se ofrecían. El nombre del suegro ya ocupaba la parte inferior de la pantalla con letras rojas. Último momento. Yo observaba en silencio. Mi hija no se despegaba de mi lado. «Van a venir a buscarnos», dijo. «Lo sé». «Que vengan», respondí. «Ya no tenemos nada que esconder». Al mediodía, Elena llamó. «Confirmado», dijo sin rodeos. «El caso se filtró a medios nacionales. No solo lo van a investigar aquí. Esto se va a hacer grande, muy grande». Colgué y me senté despacio. Sentí un mareo breve, no de miedo, de comprensión. Aquello que había comenzado como una humillación en una mesa familiar, ahora se estaba convirtiendo en una caída pública, en un derrumbe sin posibilidad de maquillaje. Por la tarde, la fiscalía ordenó el allanamiento simultáneo de 2 propiedades del suegro. Una de ellas, la casa donde vivían mi hija, sus hijos, su esposo y los abuelos. Yo cerré los ojos al imaginar ese lugar invadido por hombres con chalecos, carpetas, cámaras. Mi hija recibió un mensaje de su suegra. «Están destrozando la casa. ¿Contenta?» Ella leyó el mensaje con manos temblorosas. Lo borró sin responder. «Mamá, los niños dejaron juguetes ahí. Su cama». Tomé su rostro entre mis manos. Lo material se pierde, la vida no. Y la dignidad, cuando se recupera, no tiene precio. A las 6 de la tarde, el noticiero mostró imágenes del suegro escoltado por policías al salir de una de sus empresas. El hombre que durante años fue saludado con reverencias, ahora caminaba con la cabeza baja, rodeado de flashes. Vi por primera vez en él algo que jamás había visto en la mesa de aquella noche: temor. Eso es real», susurró mi hija. «Sí», respondí. «Es la verdad cuando deja de esconderse». Esa noche, por primera vez desde que todo había comenzado, dormimos sin que el auto sospechoso rondara la cuadra. Pero el silencio no era paz. Era un silencio cargado de expectativa, el tipo de silencio que antecede a las batallas que cambian destinos. Al día siguiente, la bomba terminó de estallar. Mi yerno fue detenido. La orden llegó temprano. Lo esposaron en la puerta de una comisaría cuando iba a prestar una declaración informativa. Los cargos: amenazas reiteradas, coacción, violencia de género, encubrimiento de delitos económicos. Su rostro, desencajado, apareció en todos los portales de noticias. Yo miré esa imagen con una mezcla de tristeza y una serenidad extraña. No sentí venganza, sentí cierre, uno parcial, al menos. Mi hija comenzó a temblar apenas vio la noticia. Se sentó en el sillón y rompió en llanto, un llanto distinto al de otras veces. No era solo dolor, era también descarga, era el cuerpo soltando el peso de años de miedo de golpe. «Se terminó», repetía. «Se terminó». La abracé durante largo rato. Yo también lloré, sin vergüenza. Lloré por la mujer que fui, por la hija que había sido humillada durante tanto tiempo, por los nietos que crecieron oyendo gritos detrás de las paredes. Pero el escándalo, como una criatura hambrienta, no se saciaba fácilmente. 2 funcionarios municipales fueron investigados por haber encubierto irregularidades. Un juez fue apartado de su cargo preventivamente. Un ex socio del suegro pidió declarar. Cada día traía una nueva caída, una nueva grieta, un nuevo nombre arrastrado por la marea. El pueblo entero empezó a hablar en voz alta de lo que antes solo se murmuraba. «Siempre se supo», decían algunos. «Siempre se supo», pero nadie había hecho nada. Mi hija recibió entonces una citación. Debía declarar públicamente como víctima en la causa principal. Será una audiencia abierta, con prensa autorizada. Cuando me lo dijo, supe que ese sería uno de los momentos más duros de toda esta historia. «Tengo miedo, mamá», confesó. «Tengo miedo de mirarlos a la cara frente a todos». «El miedo no se va», le respondí. «Se atraviesa». El día de la audiencia llegó con un cielo gris plomizo.
Fuimos escoltadas por 2 agentes hasta el edificio judicial. Afuera, decenas de periodistas aguardaban. Flash tras flash, gritos de preguntas, empujones. Mi hija se aferró a mi brazo como cuando era pequeña. «No sueltes», susurró. No la solté. Dentro de la sala, el murmullo era pesado. Abogados, funcionarios, curiosos, y entonces los vi, sentados al fondo, mi yerno con el rostro endurecido, su padre, más viejo, más pequeño que en mis recuerdos. Ya no eran gigantones de impunidad, eran hombres cercados por la ley. Cuando mi hija subió al estrado, el silencio fue absoluto. «Diga su nombre», ordenó el juez. Ella lo dijo. «Relate los hechos». Y mi hija habló. Habló de la primera vez que él le levantó la mano, del primer encierro, del primer insulto, del aplauso del suegro, de los hijos llorando en su cuarto, de las amenazas, de la humillación en la cena, de la huida a mi casa. Cada palabra fue un golpe de masa contra un muro que durante años había protegido a los agresores. Yo la observaba desde mi asiento, con el corazón en la garganta. Vi cómo sus manos temblaban, cómo su voz se quebraba por momentos, pero no se detuvo, no retrocedió, no se cayó. Cuando terminó, el juez ordenó un breve receso. Yo caminé hacia ella y la abracé frente a todos. «Lo hiciste, hija», le susurré. «Hablaste». Del otro lado de la sala, mi yerno no me quitaba los ojos de encima. Su mirada estaba cargada de una mezcla de odio, desesperación y algo que por primera vez reconocí con claridad: impotencia. Ya no controlaba nada. Al salir del tribunal, nos recibió una muchedumbre de cámaras. No hablé, no respondí preguntas, solo caminé junto a mi hija con la frente alta. Ya no éramos las mujeres que salían en silencio de una casa ajena para esconderse. Ahora salíamos a la luz, y la luz, cuando llega de golpe, quema, pero también revela. Nunca pensé que los vería arrodillados frente a mí. Durante años los vi sentados en lo alto de la mesa, dando órdenes, repartiendo miedo, decidiendo destinos como si fueran dioses pequeños en un mundo demasiado acostumbrado a obedecer. Y sin embargo, allí estaban ahora, al otro lado de un vidrio grueso, esperando autorización para hablar conmigo. La solicitud llegó a través del abogado. «Quieren verla», me dijo con una cautela casi respetuosa. «Dicen que necesitan hablar con usted». Sentí un frío recorrerme la espalda. No era miedo. Era una mezcla densa de pasado, rabia contenida y una curiosidad amarga que me sorprendió a mí misma. Acepté, no por compasión, no por perdón. Acepté porque necesitaba mirar a los ojos a quienes creyeron que mi hija y yo no éramos más que propiedades descartables. Primero hicieron pasar a mi yerno. Lo vi entrar escoltado por 2 agentes. Ya no llevaba trajes caros, vestía el uniforme gris de los detenidos. Su rostro estaba demacrado, los pómulos hundidos. La arrogancia que antes le endurecía la mandíbula ahora había sido reemplazada por una tensión desesperada. Cuando me vio, bajó la mirada. Ese gesto, ese simple gesto, me sacudió más que cualquier grito. «Gracias por venir», dijo sin atreverse a mirarme. Yo me senté frente a él, con las manos apoyadas sobre la mesa. «Habla», respondí. «No tengo mucho tiempo». Tragó saliva. Todo se salió de control. Mi padre, yo, nunca pensamos que llegaríamos a esto. Lo miré en silencio. El cristal entre nosotros reflejaba mi propio rostro, una vieja de 68 años que ya no temblaba. «¿A qué esto te refieres?», le pregunté con frialdad. «¿A qué te detuvieran? ¿A que te investiguen? ¿O a que casi destruyeras a mi hija?» Sus labios temblaron. Yo estaba bajo presión. Mi padre siempre fue así. Yo crecí viendo que las cosas se resolvían con golpes, con amenazas. Pensé que eso era normal. «Tu padre no te obligó a levantar la mano», le respondí. «Eso fue elección tuya». Apretó los puños. «Me equivoqué. Lo sé ahora. Si pudiera volver atrás». «No puedes», lo interrumpí. «Y mi hija tampoco puede volver atrás cada vez que la golpeaste». Levantó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban húmedos. «Por favor, dile que retire la denuncia. Yo puedo cambiar. Juro que puedo». Sentí una punzada breve en el pecho. No de pena por él, sino por la cantidad de veces que mi hija había creído en promesas similares. «Ella ya se pasó años esperando ese cambio», le dije. «Ya no te cree, y yo tampoco». Su respiración se aceleró. «Si esto sigue así, voy a perderlo todo. A mis hijos, mi trabajo, mi apellido».
¿Sabes cuántas cosas perdió ella antes de que tú empezaras a perder algo? Respondí. Perdió la paz, perdió la voz, perdió el valor de mirarse al espejo sin vergüenza. Eso no lo piensan los hombres como tú. Se quedó en silencio. Sus hombros comenzaron a sacudirse en un llanto seco, sin dignidad, sin épica, el llanto de quien ya no controla nada. No puedo ayudarte, dije al ponerme de pie, y aunque pudiera, no lo haría. Cuando salí de la sala, sentí que me faltaba el aire, no por tristeza, por la intensidad de haberlo enfrentado sin miedo, por primera vez en mi vida. Minutos después, hicieron pasar a su padre. El hombre que una vez aplaudió el tirón de cabello de mi hija, entró apoyado en un bastón que nunca había necesitado antes. Parecía más pequeño, más frágil, pero sus ojos seguían siendo los mismos, calculadores, duros, orgullosos incluso en la derrota. Señora, dijo con voz áspera, no pensé que llegaría a esto. Siempre llega, respondí, solo que no todos viven para verlo. Se sentó con pesadez. Mi hijo me dijo que quiere que arreglemos esto, que usted hable con su hija. El daño puede detenerse aún. El daño ya está hecho, le dije. Y no empezó la noche de la cena. Empezó mucho antes. Chasqueó la lengua con molesta impaciencia. Mi familia ha levantado todo lo que tiene desde cero. Negocios, terrenos, respeto. No puede destruir todo solo por un problema doméstico. La palabra doméstico me encendió la sangre. Usted llamó doméstico a los golpes, le dije lentamente. Llamó educación al terror. Llamó orden a la humillación. Por primera vez vi algo parecido al miedo cruzar su rostro. No fue personal, respondió. Así funciona el mundo. No, le contesté. Así funcionaba el mundo cuando todos callaban. Eso ya terminó. Apretó con fuerza el bastón. Puedo ofrecer dinero, propiedades, lo que haga falta, para que esto se detenga. Solté una risa corta, sin alegría. Usted aún cree que todo se compra. Por eso está aquí. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Si esto sigue, usted y su hija quedarán marcadas. Nadie las querrá cerca. El pueblo olvida rápido, pero nunca perdona a quien expone sus miserias. Lo miré con una calma que ya no sabía fingir. Prefiero estar marcada por decir la verdad que limpia por sostener su mugre. Chocó el bastón contra el suelo con furia. «Está destruyendo mi nombre». «No», le dije. «Su nombre se destruyó solo. Yo solo quité la sábana que lo cubría». El silencio entre nosotros fue espeso, irrespirable. Nos quedamos mirándonos durante varios segundos interminables. Por primera vez, aquel hombre que toda la vida había sido temido, no imponía nada. «¿Eso es todo?», preguntó al fin. «Sí», respondí. Me levanté. Antes de salir, me giré una última vez. «Hay algo que sí quiero que recuerde, todos los días que le queden», le dije. No los hundí por venganza. Los hundí para que mi hija pudiera volver a vivir sin miedo. No respondió. Al salir del centro de detención, el aire fresco me golpeó el rostro. Sentí un temblor leve en las manos. No era debilidad, era descarga. Mi hija me esperaba afuera, sentada en un banco, abrazándose los brazos. Cuando me vio salir, se puso de pie de inmediato. «¿Qué dijeron?», preguntó con ansiedad. La miré a los ojos. Suplicaron. Ella bajó la cabeza, como si ese peso le cayera de golpe sobre los hombros. «¿Y tú?». «Yo no escuché promesas», respondí. «Escuché miedo. Y eso no salva a nadie». Nos abrazamos en silencio durante largo rato. Alrededor nuestro, la gente iba y venía sin saber que, a pocos metros, un imperio se estaba terminando de desmoronar. Esa noche, al regresar a casa, comprendí algo con una claridad cruel. La caída pública los había destruido más que cualquier condena, pero aún faltaba lo definitivo, faltaba la sentencia. Y también faltaba que ellos entendieran la última verdad. No se arrodillaban ante una vieja, se arrodillaban ante una madre. Y una madre despierta no vuelve jamás a cerrar los ojos. El día de la sentencia amaneció con un cielo limpio, extrañamente sereno para todo lo que estaba a punto de decidirse. Me sorprendió esa calma del mundo, como si la vida siguiera su curso sin importarle que dentro de un edificio de paredes frías se fuera a sellar el destino de una familia entera. Mi hija se vistió en silencio. Eligió un vestido sencillo, claro. Yo la observaba desde la puerta, viendo en cada uno de sus movimientos a la niña que alguna vez fui, a la mujer que había sido quebrada y a la mujer nueva que estaba naciendo. «¿Estás lista?»,
Le pregunté. No, respondió. Pero quiero terminar con esto hoy. Salimos tomadas del brazo. Afuera nos esperaba el abogado. En la vereda, a unos metros, un pequeño grupo de periodistas aguardaba. Ya no gritaban preguntas como antes, solo observaban. El espectáculo ya había perdido la novedad. Para ellos era otra causa. Para nosotras era la vida misma. Dentro del tribunal, el aire estaba pesado. El murmullo sordo de la gente, los pasos sobre el mármol, el roce de papeles, todo me parecía distante, como si lo viviera a través de un vidrio grueso. Tomamos asiento. Mi hija respiraba hondo una y otra vez. Yo sostenía su mano con ambas mías. Ellos entraron escoltados. Primero mi yerno, delgado, ojeroso, con la mirada clavada en el suelo. No fue capaz de mirarnos. Detrás, su padre. Caminaba rígido, apoyado en su bastón, con la soberbia apenas sostenida por un cuerpo que ya no respondía como antes. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos. No hubo odio, no hubo desafío, solo una sombra de incredulidad, como si aún no terminara de aceptar que una mujer a la que había despreciado toda su vida había sido quien lo empujó hasta allí. El juez habló. Las palabras legales cayeron una tras otra como golpes medidos, precisos, inevitables. Se leyeron cargos, pruebas, peritajes. Se recordaron las denuncias, las grabaciones, las amenazas, los informes psicológicos de mi hija, los testimonios de los vecinos, los movimientos de dinero. Cada frase era una piedra más cargándose sobre sus espaldas. Cuando el juez mencionó explícitamente estructura de violencia sistemática avalada por el entorno familiar, sentí que algo se acomodaba por dentro. Alguien, finalmente, ponía en palabras lo que durante años solo había sido miedo. Mi hija fue llamada a declarar por última vez. Se puso de pie con las piernas temblorosas. Yo sentí su miedo recorrerle el cuerpo como un temblor eléctrico, pero caminó. Llegó al estrado, alzó la cabeza. ¿Ratifica todo lo declarado anteriormente?, preguntó el juez. Sí, respondió con voz firme. Y agrego que hoy, por primera vez en muchos años, no tengo miedo de decirlo. Ese hoy fue un cuchillo para ellos. El fiscal pidió la pena. Dijo las palabras que yo había esperado sin darme cuenta. Tiempo de prisión, inhabilitación, restricciones, protección permanente para mi hija y los niños. El abogado defensor intentó hablar de excesos, de conflictos familiares, de malentendidos. El juez lo detuvo con una sola mirada. Aquí no hay malentendidos, dijo. Hay delitos probados. El silencio fue total en la sala. Mi hija apretó mi mano con tanta fuerza que casi me dolió, y entonces llegó la sentencia. Mi yerno fue condenado por violencia de género agravada, amenazas reiteradas y coacción. Pena de prisión efectiva. Suspensión de la patria potestad provisionalmente. Restricción absoluta de acercamiento a mi hija y a los niños. El suegro fue condenado por encubrimiento, amenazas, fraude, lavado de dinero y asociación ilícita. Prisión domiciliaria por su edad, pero con vigilancia estricta, embargo total de bienes y prohibición de salir del país de por vida. Cuando el juez terminó de leer, nadie aplaudió, nadie gritó, nadie celebró. La justicia no siempre tiene sonido. Mi hija soltó un sollozo ahogado. Yo la abracé. Sentí sus lágrimas caer sobre mi hombro. No eran solo de dolor, eran de liberación. Ellos fueron retirados de la sala. Mi yerno pasó a pocos metros de nosotras sin levantar la vista. Su padre caminó unos pasos más despacio. Al llegar a la puerta, se detuvo un instante. Miró hacia atrás, me miró. Y por primera vez en su vida, bajó los ojos. Cuando salimos del tribunal, el aire fresco me pareció más liviano. Los periodistas se acercaron. Las cámaras volvieron a encenderse. Esta vez fue mi hija quien habló. Hoy termina un ciclo de violencia, dijo, y comienza uno nuevo para mis hijos y para mí. Yo la miré con orgullo. No era la mujer temerosa que había llegado a mi casa aquella noche. Era una mujer de pie. Nos mudamos un mes después a una ciudad cercana, pequeña, tranquila. Los niños cambiaron de escuela. Al principio tenían pesadillas. Lloraban por las noches. Yo me sentaba a su lado hasta que se dormían. Les prometía que esa casa era un lugar seguro. Y lo era. Por fin lo era. Con el paso de los meses, mi hija volvió a reír. No fuerte al principio.
apenas una curva tímida en los labios. Luego risas más largas, más limpias. Volvió a cantar mientras cocinaba. Volvió a caminar sin mirar detrás del hombro. Volvió a respirar como alguien que sabe que nadie va a cerrarle la puerta por la fuerza. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del patio, ella se sentó a mi lado. «Mamá», me dijo, «si tú no te hubieras levantado aquella noche en la cena, yo seguiría allí». Cerré los ojos un instante. Recordé la copa de vino, el aplauso, el tirón de cabello, el silencio de todos. «Si tú no hubieras resistido en silencio durante tantos años», le respondí, «tampoco habríamos llegado hasta aquí». Nos miramos. Nos sonreímos. Hoy tengo 68 años. Me duelen las rodillas cuando llueve. Me canso más rápido. Pero hay algo dentro de mí que se volvió irrompible. Ya no soy la mujer que soportaba para que la familia no se rompiera. Entendí que la familia que se mantiene unida a golpes ya está rota. Mis nietos corren por el patio, gritan, se manchan las manos con tierra. Mi hija los mira desde la puerta, sin miedo. Yo me siento en una silla vieja y los observo. A veces me parece imposible que todo aquello haya ocurrido de verdad, pero ocurrió, y lo atravesamos. Aquel hombre que aplaudía el abuso ya no manda. Aquel yerno que tiraba del cabello ya no golpea. Ya no gritan, ya no ordenan, ya no humillan. Y yo aprendí algo tarde, pero lo aprendí para siempre. No crié a mi hija para que fuera esclava de nadie. La crié para vivir, para amar sin miedo, para caminar con la cabeza en alto. Aquella noche tomé una copa de vino y derramé dignidad sobre una mesa podrida. Hoy brindo en silencio por algo mucho más grande, por las mujeres que despiertan tarde, pero despiertan, y ya no vuelven jamás a dormir. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a apoyar este canal ahora mismo. Suscríbete al canal para que sigamos dando voz a historias reales y poderosas. Déjanos tu me gusta. Así sabremos que este relato llegó hasta ti. Y ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Gracias por quedarte hasta el final. Tu apoyo hace que estas historias sigan viviendo.